Shalom Barajá, bienvenidos y bienvenidas para nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 12 del tratado de Baba Kama. Nuestro estudio lo dedicamos para la Refuah Shema de todos los enfermos de Am Israel, para la Refuah Shema de todos los soldados heridos, para la elevación del alma de aquellos soldados que han caído, de aquellas personas que fueron asesinadas por las manos asesinas del Hamas, para la pronta liberación de todos los cautivos y para la protección de nuestros soldados que están luchando en el terreno para proteger y defender a todo el pueblo de Israel. Lo dice la Gemara, Gamarula, Amar Rabbi Elazar. Hemos visto varias cosas que dijo Ula en nombre de Rabbi Elazar. Continuamos con ella. Dijo, Al Ilgeta Govin Mina Badim. Es decir, la ley establece, la halajá es que se puede cobrar una deuda quedándose con los esclavos Kenaanim, los sirvientes kenaanitas del deudor. Amarle Rab Nachman Leula, le preguntó a Rab Nachman a Ula, Amar Rabbi Elazar, Afilu, milladme. ¿Acaso lo que dijo Rabbi Elazar es que incluso de los huérfanos, es decir, los sirvientes que los huérfanos recibieron en herencia, también los puede reclamar el acreedor como pago de una deuda? Ahí él respondió, Lómine, dice no, el acreedor no, perdón, lo que dijo Rabbi Elazar es que el acreedor puede cobrarse de él, del deudor, pero no de la herencia. Rab Nachman rechaza esta respuesta. Minea filu miglima de al katfe. ¿Y acaso es posible que Rabbi Elazar se esté refiriendo a que el acreedor se debe cobrar de él, del deudor? Si fuera así, ¿para qué tendría que enseñar Rabbi Elazar que el acreedor puede cobrarse quedándose con los siervos? Si incluso puede cobrarse con la túnica que el deudor lleva puesta sobre los hombros. Entonces Ula le responde y dice, Ajabe Mayasquina, ¿de qué estamos hablando aquí? Shasao Apotiki, es decir, que él hizo de su siervo la hipoteca, es decir, lo hipotecó para pagar esa deuda. Que de Rab, como lo que enseñó, que de Raba, perdón, como enseñó Raba, de Amar Raba, pues dijo Raba, Asab, do apotiki, umejaro, baaljob, gemenu. Si una persona hizo que su siervo lo puso como hipoteca y después lo vendió, el acreedor puede quitarle el siervo al comprador y cobrarse la deuda quedándose con el siervo. Lloró apotiki, umejaro, en baaljob, gobemenu. Pero si asignó a su toro como hipoteca, entonces el acreedor no puede quedarse con el toro. Maitama, ¿cuál es el motivo? Haid le cala, dice, porque en este caso se divulga que el esclavo ha sido hipotecado, el siervo. Veja, let le cala, pero en el caso del toro no se divulga esa información. Levatar dinfak, de nafak. Después de que Ram Nachman salió del Beta Midrash, Amarle Ula, les dijo Ula a sus discípulos, y Amar Rabbi Elazar, así es como dijo el señor Rabbi Elazar, Afilo miyadme. Es decir, esto que dijo Rabbi Elazar se refiere incluso a los huérfanos. Amar Ram Nachman, Ashtamtin a la Ula, perdón. ¿Qué dijo Ram Nachman? Ula me rehuyó e impartió esta enseñanza en mi ausencia. Ahora, Obda ben Nahardea, Reagabó, Dayane de Nahardea. Aconteció en la ciudad de Nahardea que un acreedor demandó a los huérfanos por una deuda que tenía con el difunto padre. Y los jueces de Nahardea sentenciaron que se la cobrara, quedándose con los siervos de los huérfanos. Abba Obada, Bepumbedita, Be Agbe Rab Hana Barbizna. Aconteció un hecho similar en la ciudad de Pumbedita. Y Hanna Barbizna sentenció que el acreedor se cobrara quedándose con los siervos de los huérfanos. Amarle Rab Nachman, les dijo Rab Nachman a todos estos jueces, Zilu, Ahaduru, id y devolver los siervos a los huérfanos. Veilá, y si no lo vais a hacer así, Magbinan lehu le apadnaihu.
Entonces, nos cobraremos la deuda de vosotros apropiándonos de vuestras mansiones, a fin de resarcir a los huérfanos. Amarle Rabba le Rab Nachman, le dijo Rabba a Rab Nachman, Haula, Harabi Elazar, Hatayane de Nardea, Beha, Rabjana Barbizna. Dice, por un lado está Ula, está Rabbi Elazar, están los jueces de Nardea y está Rabjana Barbizna. Todos ellos sostienen que se cobra de los huérfanos. Mar, que man, svirale, pero usted, maestro, es decir, cuando le dijo Rab Nachman, como quien sigue, ¿qué postura sigue? Amarle, le respondió Rab Nachman, Ana Matnita y Adana. Yo conozco una baraita de la cual se deduce que los siervos se equiparan con los bienes muebles en asuntos monetarios. Ditne Abimi, pues enseñó Abimi en la siguiente baraita. Prosbol, Hal a la carca, Benojal a la abadim. El decreto del prosbol es aplicable solo sobre deudas que tienen una garantía de un terreno, pero no sobre las deudas que se garantizan con siervos. Prosbol, recordamos, es el decreto que hizo Hillel para que en el año de Shemitah las deudas no quedasen condenadas. Bien, y se hacía un documento, etcétera, el prosbol, que lo estudiamos, y el año pasado, pues a final del año pasado, antes de Rosh Hashanah del año pasado, se hizo prosbol porque terminaba el año de Shemitah. Entonces, ese prosbol se hace sobre deudas que tienen como garantía un terreno, pero no que tienen como garantía un siervo. Metaltelín, Niknim y Macarca. Venan, Niknin y Naabadim. Los bienes muebles se pueden adquirir junto con un terreno, pero no se pueden adquirir con siervos. Vemos que de esta verita, con relación a los asuntos monetarios, no se aplican a los siervos las leyes que se aplican a los inmuebles, a los terrenos. Entonces, por eso es que no entra en la misma categoría que un terreno como garantía. El tema de la hipoteca que hemos visto. Lema que Tanay. Digamos que esta discusión entre Ula y Rab Nachman es la misma que suscribieron los Tanaim, que, vamos a ver, Majarlo a Badim de Carcao. Si alguien le vendió a su compañero siervos y terrenos, de Hezik va Badim, lo caná Carcaot, el comprador realizó el acto de adquisición de los siervos, no adquirió mediante este acto los terrenos. Es decir, el Hezik hizo una hazaká para adquirir los siervos, con ello no adquirió los campos. El Hezik va Badim, lo caná Carcaot. Muy bien. De Carcaot, lo caná Badim. Lo mismo, si hizo una hazaká para adquirir el campo, clavó una estaca, puso una valla, cavó un hoyo, lo caná Badim no adquiere con ello los siervos. Carcaot metaltelim. Si alguien le vendió a su compañero terrenos y bienes muebles, el Hezik de Carcaot cana metaltelim. Si éste realizó la adquisición de los terrenos, habrá adquirido los bienes muebles. Ben metaltelim lo cana carca. Pero si hizo la adquisición sobre los bienes muebles, no habrá adquirido el campo. Abadimu metaltelim. Si alguien vendió a su compañero siervos y bienes, objetos, el Hezik Abadim lo kana metaltelim. Una vez que hizo hazaká sobre los siervos, no adquiere con ello los objetos. Metaltelim lo kana Abadim. Si hace hazaká sobre los objetos, no adquiere con ello a los siervos. Beatania, el Hezik Abadim kana metaltelim. La Gemara objeto dice, pero ¿cómo puede ser que la Bereita haya enseñado esto? Si se enseñó en otra Bereita, que si el comprador realizó el acto de hazaká, de adquisición de los siervos, también adquiere con ello los objetos. La Gemara concluye su argumento y dice, Mailab, Behaka mi pligue. ¿Acaso no es justamente aquí donde están discutiendo estos Tanaim? Temor sabarabadim mekarkae dame. Un sabio opina en la segunda vereita que los siervos se equiparan con los terrenos. Umar Sabar, y el otro sabio opina, Abadim que metaldelim, perdón, Abadim que metaldelim dame, los siervos son como bienes móviles. Amar Rabika, Bere de Rabami, dijo Rabika, el hijo de Rabami, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Abadim que me carcae dame.
Los siervos son como terrenos. Vejad de Tanya Kana Shapir. Y ahí lo que se enseñó en la segunda breitá, que el comprador habrá adquirido los bienes mediante la adquisición de los siervos, se entiende bien, ya que como dijimos, es como si fuese un terreno. Dejad de Tanya Locane, pero esa breitá nos enseña que no lo adquiere. Vainan Karka Dumia de Abadim, de Arim, perdón, Metzurot Bihudá de Lonaide. Se debe a que para que puedan adquirirse los bienes muebles mediante la adquisición de un inmueble, lo que se llama Kinyan Agav, una adquisición de paso, se requiere que lo adquirido sea un inmueble similar a los mencionados en el versículo, cuando dice ciudades fortificadas de Yehudá, en Divrei Yamim, que no son móviles, pues de este versículo se infiere la ley de la adquisición mediante Kinyan Agav. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, en el Tratado de Kiddushin, vimos, dice, Nehasim shen laem acharayut niknim im nehasim sheyesh laem acharayut bekesef beshtar ubechazaka. Los bienes que no se ofrecen garantía, es decir, los bienes objetos, pueden ser adquiridos mediante la adquisición de los bienes que ofrecen garantía, por medio de dinero, un documento y de la toma de posesión. Menahan Emile. ¿Y de dónde se aprende esto? Preguntó ahí la Mishnah. Amar Hizkiah, de Amar Kral, dijo Hizkiah, que dice el versículo, Vaiten lahem avihem matanot rabot, lekesefu lezahav, ulmigdanot, imare metzurot bihuda. Respondió Hizkiah, lo que esto se aprende de un versículo que dice, y les obsequió su padre con regalos de plata, de oro y de cosas preciosas, junto con ciudades fortificadas de Yehudá, también en Divrei Yamim, lo que indica que se adquieren bienes móviles, la plata, el oro, las vestimentas, etcétera, mediante la adquisición de bienes inmuebles, terrenos, o como dice aquí, ciudades. Y de hambre. Y hay quienes dicen, Amar Rabika Bere de Rabami, dijo Rabika, el hijo de Rabami, de Kule Alma, Abde que Meltatelim Dame. Todo el mundo está de acuerdo que un siervo se equipara con un bien móvil, un objeto. Veja de Tanya Loca Shapir, y la verdad que enseñó que no se adquieren bienes móviles con la adquisición de un siervo, entonces está muy bien. Hade Tanya Kana Beodan Alab. Ahora, y lo que se enseñó en la otra veraitá de que si se adquiere, se refiere a que estos, los bienes, están sobre él. Es decir, lo lleva puesto el siervo, lo que se llama Kinyan Hatzer, la adquisición por el patio. Pero no pueden ser adquiridos junto con un esclavo, como la adquisición Agab, que dijimos. La Gemara objeta. Veji Odan Alab, Mai, Have Hatzer, Mehalechet hi. Y si están sobre él, ¿de qué sirve? Se refiere a un patio, a un hatzer, que es ambulante, se está moviendo. Hatzer me alejet lo caná, y un patio que se mueve no adquiere. Vejitema, veo si me dice que está de pie parado. Veja amar raba, kol sheilu mehalech lo cana omed, veyoshev lo cana. Es decir, el señor Raba, toda propiedad que si estuviera en movimiento no adquiriría, entonces tampoco adquiere cuando está parado, de pie o sentado. Veilgeta Bigfoot, y la Rajá establece que son adquiridos mediante Kinyan Hatzer solo cuando el esclavo está amarrado. Y en tal caso, ciertamente este puede ser utilizado para adquirir por medio de la adquisición de Kinyan Hatzer. Bretania, Ejezik Bekarka Kana Abadim. La veraita establece y dice, se enseñó en esa veraita, en otra veraita. Aquel que realizó un acto de adquisición de un terreno, también adquirió con ese acto a los esclavos. Responde Hatam Beomdin Betoja. Ahí la veraita establece que los esclavos se hallan dentro del terreno. Dice Miklal, de Hailo Kana, que Shen Omdin Betoja. De aquí se aprende que no se puede adquirir a los siervos
si no están dentro del terreno. Anija leach lishna de amar Rab Ika bere Rab Ami, abdeke metal de lindame. Esto se entiende bien de acuerdo con la versión que dice, que trae las palabras de Rab Ika, el hijo de Rab Ami, que los siervos se equiparan a los bienes móviles. Hainu, de i omdim betoja in y lolo. ¿Por qué? Porque si los siervos están dentro del campo, sí son adquiridos, pero si no, no son adquiridos. El aleach lishna de amar abde, que me carga dame, pero según la versión que dice que los siervos son equiparados a los terrenos, la malía omdim betoja, porque es necesario que los esclavos, los siervos se hallen dentro del terreno para que yo los pueda adquirir con el terreno. Amar Shmuel, Majarlo Eser Sadot Eser Medinot, ya se enseñó Shmuel. Dijo, si uno le vendió a otro 10 campos en 10 países distintos, que van Shehedik Beahad Mehen, en el momento en el que el comprador tomó posesión de uno de ellos, Kanakulan, los adquiere todos. Pero la Gemara rechaza la objeción y dice no. Betamij, Leach Lishna, de Amar Abdeke Metal Terindame. Entonces, siguiendo tu razonamiento conforme a la versión según la cual dijo Rabika que los esclavos, los siervos se equiparan a los bienes móviles, cabría objetar, Lama lío medbetoja. ¿Por qué es necesario que el siervo se halle dentro del terreno? Ha Kaimalan de la Bainan Siburin. Si nos consta que la ley determina que para adquirir bienes móviles no es necesario que aquellos estén reunidos todos juntos en un mismo lugar. Ela Mayit la Lememar. Entonces, ¿qué podrías argumentar? Shane metaltele de neyade, metaltelin de lo neyade. Es decir, vamos a marcar una diferencia entre los bienes móviles que los puedo desplazar y los bienes móviles que no se pueden desplazar por sí mismos. Hinami. Y esto mismo diremos para explicar la postura sobre los terrenos. Dice, Shane Mekarke de Naide, Mekarke de la Naide. Es distinto un terreno que se puede desplazar de un terreno que no se puede desplazar. Abda Mekarke de Naide Hu. Un siervo es considerado un terreno que se puede desplazar. Hatam Sadna de Ara Hadhu. Dice, en cambio ahí, respecto de los 10 campos que fueron adquiridos en países diferentes, cabe argumentar que la masa terrestre del mundo constituye una sola unidad y por eso basta con que el comprador realice el acto de adquisición en uno de los campos, los adquiere todos los demás. Dice, a fin de cuentas, la tierra es toda la misma. Entonces ahora la Gemara vuelve al texto de la Mishnah. Analizamos otra de las cláusulas de la Mishnah que dice, Nehasim she'en bahem me'ila. Dijimos los bienes que no están sujetos a la ley de Me'ila. Dice, Me'ilahu del Behu. Debido a que la Mishnah enseña que los bienes por los cuales se debe indemnizar a quien resultó perjudicado por un daño son aquellos que no están sujetos a Meila. Y no dijo que son aquellos que no tienen santidad. Se entiende que a la Meila es a lo que no están sujetos. Ha Mikdash, Kache, pero sí tienen santidad. Vemos pues que aunque uno dañe bienes con santidad, debe indemnizar a su dueño siempre y cuando esos bienes no estén sujetos a la Meila, pues se consideran propiedad de él y no del Ekdesh. Dice Mantana, la opinión de qué Tana sigue la Mishnah. Amar Rabbi Yohanan, Bekodashim Kalim. Dijo Rabbi Yohanan, se refiere a los korbanot de santidad menor. Realiva, y según la postura de Rabbi Yosia Galili, de Amar Mamón Bealim Hu, que dice Rabbi Yosia Galili en cuanto a los korbanot, a las ofrendas de santidad menor que se consideran propiedad de los dueños. De Tania, como se enseñó en una vereita. Un Ma'ala Ma'al Bashem, el versículo dice, y hará Ma'ala, es decir, y le va a ser desleal a Hashem. Ma'ala es la transgresión de Meila. Le rabot Kodashim Kalim Shem Mamono, para añadir, para incluir, ¿sí?, los korbanot, las ofrendas de santidad menor, que son propiedad de él.
Dibre Rabbi Yossi a Galili. Esa es la opinión de Rabbi Yossi a Galili. Pregunta la Gemara, pero entonces, Ratnan, esto que se enseña en la siguiente Mishnah, la Mishnah que está en Kiddushin, Temekadesh Bejelko. Si un Cohen consagra a una mujer con la porción que recibe de los korbanot, ben bekoche kodashim, ben bekadashim kalim, ya sea que es con los korbanot de santidad mayor o con los korbanot, las ofrendas de santidad menor, en Ame Kudeshet la mujer no queda consagrada, pues los korbanot no son considerados propiedad del Cohen, sino que son considerados propiedad del Ekdesh. Lema de lo que Rabbi Yossi Galili. ¿Acaso vamos a decir que esa Mishnah no coincide en su opinión con la de Rabbi Yossi Galili? Responde a Gemara y dice, afirma el tema Rabbi Yossi Galili. Incluso si quieres puedes decir que es la opinión de Rabbi Yossi Galili. Que amar Rabbi Yossi Galili, Mejayim. Aquello que dijo Rabbi Yossi Galili se refiere a cuando los animales están vivos. Vale, pero una vez que ya fueron degollados, afirma Rabbi Yossi Galili, mode, incluso Rabbi Yossi Galili admite, de Hikaz, Zehu, Mishulhan, Gaboa, Kazahu, que tanto los Kohanim como los que ofrecieron un corbán, una ofrenda, cuando recibieron sus respectivas porciones, la recibieron de la mesa de la santidad de lo alto, es decir, de Hashem. Hashem les dio el derecho exclusivo de comer estas porciones de las ofrendas. Sin embargo, dichas porciones no se consideran propiedad de ellos, por lo tanto no se pueden usar para consagrar a una mujer. De Jaim y Amar. ¿Y acaso cuando estaban vivos, dijo Rabbi Yossi Galili, sí sostiene que todos los animales para korbanot de santidad menor son considerados propiedad privada? Beatnan, y se enseñó una Mishnah que está, que está en Maser Sheni. Dice, Bejor Mohrin Oto, un animal primogénito que el Cohen recibió puede ser vendido a otro Cohen con la siguiente condición. Uba al-Mum, Hai, Be Shahut, y únicamente puede venderse vivo, es decir, ¿cuál es la única condición? Mejor Mojrino To, Tam Hai, es decir, sin ningún defecto y si está vivo. Balmum, Hai, Be Shahut. Ahora, un animal defectuoso puede venderse tanto vivo como degollado, ya que su grado de santidad es menor. Mekachin bo etaisha, y además un Cohen puede consagrar con este animal a una mujer. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barabua. Dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabua. Lo shanu ela bejor bismanade. Esto fue enseñado para que sobre la ley del primogénito en nuestros días, en esta época, en la que el Bet HaMikdash ya no está. De que van de lo haze le acraba, puesto que ese animal no puede ser ofrecido. Itleu le Kohanim de Hiabe Gabayu. Los Kohanim no tienen ninguna propiedad sobre este animal. Pero cuando existía el Bet HaMikdash, dejad de le acraba, que el animal iba a ser ofrecido en el altar como sacrificio. Ahí no, se considera propiedad del Cohen y por lo tanto no se considera y por lo tanto se lo puede vender. La Gemara continúa y dice, Veitibe Rabba le Rav Nachman, le objetó Rabba a Rav Nachman. Alama al Hashem, es decir, y le fue desleal a Hashem, mismo versículo que habla sobre la Meila. Le Rabot Korashim Kalim, en Mamonov, viene a incluir a los korbanot de santidad menor, las ofrendas de santidad menor, que son consideradas propiedad de él, del dueño, del prójimo. Y ve Rabbi Yossi a Galili. Estas son las palabras de Rabbi Yossi a Galili. Umeshane Rabina Bebejor Bejutza la Ares. Y respondió Rabina que la enseñanza de Rabbi Yossi a Galili se refiere a un animal primogénito nacido fuera de la tierra de Israel. De Aliva de Rabbi Shimon, y según la opinión de Rabbi Shimon, Amar, Imbau, Temimim y Krebu. ¿Qué dijo Rabbi Shimon? Si los primogénitos que nacen fuera de Israel son llevados a Eres Israel y no tienen defecto, deberían ofrecerse en el altar de Bet HaMikdash. Imbau, si llegan a la tierra de Israel, sí se sacrifican. Dejadgílalo, pero a priori no hace falta irse especialmente por ello. Tras finalizar este análisis, dice la Mishnah, concluye la Gemara, Ita
Llamar rabioso Galilí, mamonó hu mejaim. Y si fuera cierto que cuando dijo rabioso Galilí que los corbanos de santidad menor se consideran propiedad de él, se estaba refiriendo a los animales mientras están vivos, aunque estén destinados a ser sacrificados. Lishne, ahora Rabina, debió haber respondido, rabiosa Galilí, que esta, la veredad de la cual se deduce que las ofrendas de santidad menor son consideradas propiedad privada, sigue la postura de rabiosa Galilí. Rabanan, mientras que la otra postura, la enseñanza de Rab Nachman, sigue la opinión de los sabios, la postura de los sabios. Entonces, por último, la Gemara rechaza esta objeción y dice, no, Matenot que una, que Amart, tú objetaste apoyándote en la ley de uno de los obsequios de los Kohanim. Sabemos que los Kohanim tenían una serie de cosas que recibían de las ofrendas. Se llaman las Matanot que una. Shane Matanot que una es diferente los objetos para los Kohanim. De Hikazahu, pues los Kohanim recibieron el animal primogénito como un obsequio, perdón. Mishulchan Gabo Kazahu. Y ese obsequio, ¿de dónde lo recibieron? De la mesa de Hashem. Es decir, Hashem les concedió el derecho exclusivo de sacrificar y comer al animal primogénito. Sin embargo, no se considera propiedad de ellos. Así pues, la Biosa Galili coincide con Rab Nachman en que está prohibido vender al animal primogénito cuando está destinado a ser sacrificado. En cambio, la Mishnah, donde se deduce que los korbanot, las ofrendas de santidad menor, son considerados propiedad privada, se está refiriendo a las demás ofrendas de santidad menor, las cuales eran propiedad del que los dio antes de consagrarlos, y por lo mismo siguieron siendo propiedad suya después de ello. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Escuchemos Besorot Tobot, Hizku Veinsu.